Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Ningún candidato a presidente de los Estados Unidos que haya perdido en la sumatoria de votos electorales se ha negado a conceder la victoria a su oponente. Trump, hasta el momento, es el primero. Sin embargo, ha habido casos históricos en que la puja por la presidencia ha sido tan apretada que cuando los medios reportan que hubo un ganador, el perdedor no es del todo complaciente con la tradición de saludar al presidente electo. Por ejemplo, en 1916, el republicano Charles Evans Hughes tardó 2 semanas en felicitar a su oponente demócrata Woodrow Wilson. Esto luego de 2 días de reconteo de votos que al principio daban ventaja a Hughes y que lo ilusionaron con ser el nuevo presidente. Otro ejemplo ocurrió en 1944, cuando el republicano Thomas Dewey perdió contra el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Aunque Dewey reconoció su derrota y concedió la victoria a Roosevelt, lo hizo por radio y no como dicta la tradición que debía hacerlo por medio de una llamada telefónica o de un telegrama. Un gesto que irritó bastante a Roosevelt. Y es que la admisión de la derrota y la concesión de la victoria se convirtieron en tradiciones políticas en Estados Unidos desde el año 1800. La razón parte de cuando el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, al perder su reelección, demostró que no era un buen perdedor. Adolorido, Adams abandonó a hurtadillas Washington, D.C. para evitar asistir a la toma de posesión de su sucesor, Thomas Jefferson. Un desplante que tuvo que ser remendado con la elaboración de unos compromisos honoríficos para asegurar una transición pacífica del poder. Ahora bien, en cuanto a historia reciente, más moderna de elecciones estadounidenses, el caso más polémico de una puja presidencial ocurrió entre el candidato republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore en el año 2000. El pulso de votos por la Florida, el estado que determinaría el ganador, derivó en una batalla legal de tribunales y cortes que tardó más de un mes después del día de elecciones. Esta es la historia. Demasiado ajustado para declarar ganador. El 7 de noviembre del año 2000, los votantes fueron a las urnas para elegir al presidente de Estados Unidos. ¿Sería el republicano George Bush o el candidato demócrata Al Gore? Con las encuestas a boca de urna incapaces de determinar un resultado claro la noche de las elecciones, pronto quedó claro que la presidencia dependía de los resultados de un estado. Bush toma su primer estado en el sur. Gore obtiene su primera victoria en Nueva Inglaterra, pero aún no han declarado victoria. Ambas campañas se dicen que quizás la clave de esta elección es Florida. Tras el recuento original de votos, Bush se puso a la cabeza, pero debido al estrecho margen, la ley estatal de Florida ordenó un recuento automático en todo el estado. Bush siguió ganando, pero su ventaja se redujo. El secretario de Estado de Florida lo declaró ganador. La campaña de Gore tomó acciones legales para forzar recuentos en un puñado de condados, lo que pensaron que podría ayudarlos a superar el liderazgo de Bush. Máquinas de votación mecánicas poco confiables que hicieron un agujero en la boleta hicieron que muchas papeletas de votación fueran difíciles de interpretar, mientras que en un condado la distribución poco clara de los boletines aumentó la confusión. Una semana después del día de las elecciones, la Corte Suprema de Florida dictaminó que el conteo de los votos cuestionables debería seguir adelante en 4 condados. Después de semanas de disputas legales para bloquear los recuentos, el tribunal dictaminó que debían continuar. La campaña de Bush presentó una demanda rápidamente. Un día después, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron que los recuentos debían detenerse. Y luego, el 12 de diciembre, dictaminó que no se podían realizar recuentos a tiempo para cumplir con el plazo federal para la selección de electores estatales. Como resultado, George W. Bush fue declarado ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2000. Muchos demócratas estaban indignados por el fallo de la Corte Suprema, señalando el hecho de que la mayoría de los jueces eran considerados conservadores y por lo tanto a favor de Bush. Han pasado 20 años y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reforzado su mayoría conservadora. Durante la campaña electoral de este año, los demócratas han expresado sus temores de que se repita lo ocurrido en Florida.
Sobre este caso, y según Edward B. Foley en su libro Batallas de Votación, ciertamente se puede culpar a la Corte Suprema de Justicia por no haber permitido que Florida finalizara el reconteo que exigían los demócratas, pero también asegura que si otro recuento hubiera ocurrido, podría no haber hecho ninguna diferencia en el resultado. De manera que, cuando se declaró a George W. Bush como presidente electo, Al Gore, tras varias semanas de lucha e incertidumbre, entregó su concesión. Ahora la Corte Suprema de Estados Unidos ha hablado. Que no quede la menor duda. Si bien estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto. Acepto la finalidad de este resultado, que será ratificado el próximo lunes en el colegio electoral. Esta noche, por el bien de nuestra unidad como pueblo y la fuerza de nuestra democracia, ofrezco mi concesión. Volviendo al presente, y según apunta la investigadora de National Geographic, Amy McKeever, dado que conceder la victoria no es una parte formal del proceso electoral, no habría consecuencias legales si Trump se niega a hacerlo. Pero según explica la investigación de McKeever, a pesar de no haber consecuencias legales, es importante que los candidatos presidenciales reconozcan la victoria de su oponente, porque las palabras importan. Un gesto que apuntala a la democracia estadounidense incluso en sus momentos de mayor crisis. Llegamos al final de este capítulo. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.